Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este video empezaremos a ver ejemplos básicos de cómo podemos manipular cadenas de texto, o sea, las variables de tipo string que nosotros podemos crear en este lenguaje de programación. Ahora, tal como hemos venido haciendo en el transcurso del curso, nosotros podemos crear variables de tipo string utilizando la siguiente clase string y crear una variable y asignarle una cadena de texto utilizando comillas dobles. De esta forma nosotros hemos creado una cadena de texto. Si nosotros copiamos esta variable y lo pegamos dentro de los paréntesis del siguiente método para poder imprimir esa información por consola, pueden observar que tenemos el siguiente resultado. También podemos hacer lo siguiente. De esta forma estamos inicializando este objeto porque es de la clase string, pero podemos crear o utilizar la instancia de esa clase colocando la palabra new, luego el nombre de la clase string, y dentro de los paréntesis colocar una cadena de texto. De esta forma también estamos inicializando el siguiente elemento, porque esta clase llamada string recibe un parámetro. Si nosotros seleccionamos esta clase, clic derecho, navegar, ir a su declaración, bien, pueden observar que tenemos la siguiente clase string que recibe un objeto como parámetro en su método constructor y que es de tipo string. Genial. Luego veremos sobre estos métodos constructores y clases cuando ya estemos en esa sección. Por ahora solo les quiero mostrar que esta clase recibe un parámetro y que podemos utilizar para poder inicializar el siguiente objeto. Ahora, si nosotros ejecutamos la aplicación, pueden observar que siempre obtenemos el mismo resultado. No importando cómo inicialicemos el siguiente objeto, siempre vamos a obtener ese resultado. Ahora, vamos a colocar punto en este objeto y pueden observar los métodos que nosotros podemos utilizar con este objeto de la clase string. Es para poder gestionar toda la información de estos objetos y poder manipular la información de nuestras cadenas de texto. Pero por ahora nosotros vamos a llamar a un método, que este método se utiliza para poder obtener la longitud de caracteres que contiene la siguiente cadena de texto. Si nosotros ejecutamos la aplicación, pueden observar que tenemos el valor de 4, me ha devuelto un valor de tipo entero. Esto es porque esta cadena de texto contiene 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. Y esto significa que cada elemento de esta cadena de texto contiene una posición. La letra A en mayúscula está en la posición 0, en la posición 1 está la letra L, en la posición 2 está la letra E y en la posición 3 está la X. Porque recuerden que las posiciones empiezan a contar desde el valor de 0. Ahora, si la información que está en el siguiente objeto contiene posiciones, esto significa que la información de este objeto es iterable. Toda la información que nosotros tengamos en un objeto de la clase string es iterable. Y esto significa que podemos recorrer esa información. Veremos un ejemplo. Justamente aquí vamos a utilizar nuestro ciclo for que nosotros ya hemos venido viendo en el transcurso de este curso. Vamos a colocar la palabra for y la IDE nos muestra cuál de los ciclos for nosotros vamos a utilizar. Yo voy a utilizar el siguiente ciclo for. Me ha creado el siguiente ciclo for por defecto. Justamente aquí, en vez del valor de 10, voy a colocar el objeto string para poder obtener la longitud de esa cadena de texto. Y esto significa que nuestro ciclo for se va a ejecutar desde el valor de 0, o sea, desde la posición 0 hasta la longitud de la cadena de texto. Dentro vamos a colocar nuestro mensaje, pero aquí vamos a colocar punto y vamos a llamar a un método. Pueden observar que la IDE ya me lo está recomendando. Pueden observar que tenemos al siguiente método que recibe como parámetro un dato de tipo entero. Con este método iremos obteniendo cada carácter de la siguiente colección de datos que está en el siguiente objeto.
Vamos a guardar y voy a ejecutar la aplicación. Genial, como pueden observar me está mostrando la siguiente información. Estamos obteniendo la letra A individualmente, de igual manera la letra L, E y X. Esto significa que podemos recorrer la colección de datos que nosotros tengamos en esta cadena. Voy a copiar nuevamente el mensaje y voy a pegarlo afuera. Ahora vamos a utilizar otro método, punto, y vamos a llamar a un método. Pueden observar que tenemos el siguiente método. La IDE nos muestra una ventana donde nos indica qué hace este método, pero claro, está en inglés. Vamos a seleccionarlo y este método recibe como parámetro un dato de tipo string. Yo lo que haré será colocar la letra E. Vamos a colocar punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que hará este método? Este método me va a devolver la posición donde se encuentre el siguiente elemento en la cadena de texto. Vamos a verificar, ejecutemos la aplicación. Pueden observar que me ha devuelto el valor de 2, indicando que ese elemento en la cadena de texto se encuentra en la posición 2. Vamos a verificar, 0, 1 y 2, correcto. Hemos obtenido el siguiente elemento. De esta forma nosotros podremos ir obteniendo las posiciones de estos elementos o de estos caracteres en la cadena de texto utilizando el siguiente método. Pero claro, este método empieza su búsqueda desde la posición 0 en adelante. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agregamos otro nuevo carácter? Voy a colocar la letra E nuevamente, pero al final. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y podemos observar que solo me obtiene el primer carácter que encuentra, que es la letra E. Esto significa que este método busca el primer carácter en la colección de datos que está en el siguiente objeto. Y nosotros le estamos indicando que busque en esa colección la letra E y por lo tanto solo busca la primera E que encuentra en la lista, pero empieza de izquierda a derecha. No importando cuántos elementos o caracteres con la letra E tengamos en la cadena, este método siempre me va a devolver la posición del primer carácter que encuentre en la cadena de texto. Ahora, este método contiene una sobrecarga de métodos. Vamos a colocar nuevamente punto. Luego veremos sobre la sobrecarga de métodos. Si nosotros llamamos nuevamente a ese método, pueden observar que tenemos la siguiente colección de ese método que recibe diferentes tipos de parámetros. Esta es una sobrecarga de métodos, donde un método puede contener el mismo nombre, pero recibe diferentes parámetros. Vamos a seleccionar el siguiente método que recibe un parámetro de tipo string y un parámetro de tipo entero. Como primer parámetro voy a colocar un dato de tipo string. Será la X. Le voy a indicar a este método que busque la letra X en la cadena de texto. Pero le voy a indicar con el segundo parámetro que recibe, que es un dato de tipo entero, desde donde empezará su búsqueda. Vamos a indicarle que empiece a buscar desde la posición 0 en la cadena de texto. Vamos a ejecutar la aplicación. Podemos observar que obtenemos el valor de 3. Es porque la letra X está en la posición 0, 1, 2 y 3. Bien, está en la posición 3. Pero ahora voy a indicarle que empiece su búsqueda desde la posición 0 hasta la posición 4. Vamos a ejecutar la aplicación. Pueden observar que estoy obteniendo un negativo 1 porque no estoy obteniendo la información correctamente. Es porque el método no encontró la letra X desde la posición 4 en adelante, porque desde la posición 4 está la letra E, no hay ninguna letra X. Si nuevamente cambio el valor de 4 por 3, le estoy indicando al método que busque la letra X desde la posición 3 de esa cadena de texto en adelante, y esta vez me va a devolver el valor de 3 porque sí encontró ese elemento desde la posición 3 en adelante, porque la X sí está en la posición 3. Bien, de esta forma podemos buscar caracteres en una cadena de texto utilizando el siguiente método. Tal como les mencioné, este método contiene sobrecarga de método que podemos utilizarlo de acuerdo a los parámetros que reciba este método.
Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde empezamos a ver ejemplos básicos de cómo nosotros podemos manipular o gestionar la información que nosotros almacenemos en una variable de tipo string, ya que la información que nosotros podemos almacenar en estos elementos puede ser iterable y podemos obtener su información como nosotros deseemos obtener esta información, tal como hemos creado estos pequeños ejemplos utilizando un ciclo for y utilizando el siguiente método. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.